Jesús cambia el corazón. Abran sus Biblias, buenas tardes, en Apocalipsis capítulo 6. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan, verdad? Amén. ¿Has puesto a grabar? Amén. ¿Sales de aquí? Gracias. Amén. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9, 10 y 11. Estamos estudiando el quinto sello. Este quinto sello, que de momento esta es la segunda predicación que vamos a hacer sobre este quinto sello. La primera trataba sobre la inmortalidad del alma. El alma no muere, muere el cuerpo, pero el alma no muere. El alma siempre va a algún lugar a transitar y a vivir. Lo importante es dónde va a ir a pasar el alma. Esto es lo que vimos en el estudio pasado, porque nos dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Si hiciéramos una pregunta de teología, ¿quiénes son estas almas? Todos diríamos la Iglesia, los santos, los mártires, los que han muerto. Si hiciéramos otra pregunta de teología, ¿desde cuándo están delante de la presencia del Señor? Pues tendríamos que irnos a Hebreos y nos diría que desde el primer mártir. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el primer mártir? Esteban. Mucho antes de Esteban. El primer mártir. Os daré una pista. Un hermano levantó la mano contra otro. Abel. El primer mártir fue Abel. Donde en Hebreos nos dice que su sacrificio todavía en el día de hoy todavía clama. Todavía clama. ¿Qué clama? Justicia. La justicia sobre la maldad, sobre el pecado, porque se le rayó de la vida de este planeta a un ser que no había hecho nada, simplemente por ser un servidor del Dios viviente. Y estas almas están clamando justicia, justicia y justicia. ¿Cómo lo claman? En una oración. ¿Cómo lo sabemos que están clamando en una oración? Porque nos dice el versículo que clamaban a gran voz diciendo: las almas que estaban bajo el altar. ¿Y cuál altar era ese? Otra pregunta de teología. ¿Cuál altar estaba? Está delante de la presencia del Señor. El altar de incienso, donde están las oraciones de los santos, que son grato olor para nuestro Dios. Eso lo podemos ver tranquilamente en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8, unos versículos atrás. Vamos a leerlo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Este quinto sello nos va a mostrar muchas cosas. Nos va a mostrar la inmortalidad del ser humano, donde el que fallece su cuerpo, como vimos en el estudio pasado, unos a condenación eterna, otros a salvación eterna, pero todos van a seguir viviendo. La pregunta es ¿dónde? Hoy nos va a hablar este quinto sello sobre la comunicación con Dios, algo tan necesario que todos tenemos que hacer y que hacemos, que es nuestras oraciones. Cómo las hacemos,
si las hacemos bíblicamente. ¿Qué tipos de oraciones hay en la Biblia? ¿Qué tipos de oraciones diferentes hay en la Biblia que no son buenas? Vaya ruido, ¿no? Ahora. Y que nos van bien. Y tenemos que entender, como si fuéramos de primaria, como si fuéramos de párvulos, ¿qué es una oración? Pues una oración es la comunicación entre Dios y un hijo de Dios. Entre Dios y un hijo de Dios. Eso es una oración. Aunque Dios escucha todas las oraciones, pero las que Él está atento, aquellas que a Él le gustan, son las de sus hijos. Otra cosa son de aquellos seres creados por Él, que también lo oran a Dios, y algunas son contestadas por misericordia de Dios. Pero las grandes oraciones son las que Dios quiere, las de sus hijos. Y aquí sus hijos están orando y están delante del trono de incienso, derramando sus oraciones. Esto nos abre una pregunta. ¿Cuando estemos en el cielo seguiremos orando? ¿O no seguiremos orando? O sea, ya estaremos con Dios. ¿Ya no hará falta orar con Dios o seguiremos orando? Pues bueno, todo el Apocalipsis, vamos a verlo de hoy en adelante, como en el cielo hay mucha adoración y mucha oración. Y una cosa son las enseñanzas del Maestro, que el Maestro va a tener con sus hijos durante toda la eternidad, porque aquí no se acaba la enseñanza, allá continuamos. ¿Y qué creéis que vamos a aprender allá? Pues vamos a aprender más de este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Y Cristo nos irá desvelando todos los secretos que todavía aquí no podemos descubrir, pero que Él nos lo enseñará eternamente. Esa enseñanza está en Zacarías capítulo 14, el Maestro que enseña por toda la eternidad. Pero el Padre tiene otro rol. El Padre está sentado en el trono. El Padre es el que trabaja. El Padre es el que ordena. El Padre es el que da con su poder la obra que se realiza. Y ese rol, que es diferente al de Jesús, también tiene un ministerio diferente. Es lo que muchos no acaban de entender, que en un solo Dios se esconden tres seres con tres roles totalmente diferentes, o digámoslo más eclesiástico, con tres ministerios totalmente diferentes. No es lo mismo el ministerio del Padre que el del Hijo, que el del Espíritu Santo, siendo los tres Dios y siendo los tres tan importantes para el ser humano. Esta es la relación que tiene Dios con nosotros. Y nuestro Dios todopoderoso es aquel que creó los cielos y la tierra con su boca. Sea la luz. Imaginaros qué poder. Y fue la luz. Y le habló a las aguas: produzca las aguas peces y aves de toda especie. Y las aguas burbujearon vida y empezaron a crear peces y aves. Hasta el día de hoy esas aguas todavía burbujean y vemos cómo hay vida allá donde el hombre quiere acercarse, aún enviando drones al fondo del mar a 6.000 metros, a 10.000 metros, a 12.000 metros en las fosas marianas encuentran vida. ¿Quién le dijo a esos seres que estuvieran allí sino la voz del Omnipotente? Y cuando vemos que Dios le dijo a la tierra: tierra, produce hierba verde, y la tierra, en obediencia a Dios, empezó a producir y a producir y a producir. Y los que tienen jardín saben que salen malas hierbas por todos los lados, incluso donde no tienen que salir, porque la tierra está obedeciendo a Dios. Produce hierba y produce hierba. Y el hombre no puede parar esta productividad de la tierra, porque es mandato de Dios. Ese es nuestro Dios, no es cualquiera.
que hizo las estrellas, que cuando los científicos miran el universo, ven la distancia entre una y otra y no la pueden medir por kilómetros, sino que la miden por tiempo. El tiempo que viaja la luz de una estrella a la otra, para nosotros la luz es inmediata. Prendemos el interruptor y se hace la luz. No tenemos que esperar ni media hora ni 5, es inmediato. Imaginaos la velocidad de la luz que viaja y los años y años que hay de una estrella a otra. Pero todo eso lo hizo nuestro Dios para que un universo en plena armonía esté funcionando, para que un pequeño planeta llamado Tierra contenga la vida. Y no cualquier vida, sino la vida a semejanza de su Hijo, de Jesucristo. Porque dice en Romanos 11:36 que todo es por Él, para Él y de Él. Todo. No hay nada que no sea para Él. Ese es nuestro Dios. Ese es el que vamos a leer ahora en Hebreos 4:16, cuando levantamos nuestra voz y nos dice: acerquémonos pues confiadamente, no con temor, ese gran Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que tiene poder en su boca. Nosotros nos tenemos que acercar confiadamente, porque a nosotros no nos va a destruir, a nosotros nos va a escuchar al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es aquella enfermedad que ha venido. Es esta próxima operación de Conchita y de Nelly, y en que nosotros clamamos al cielo: Padre, pon tu mano, que tu Santo Espíritu dirija a los médicos y que todo lo que se haga sea según tu voluntad. Esas son nuestras oraciones. A ese Padre que no pone tapón en su oído, sino que está atento, porque para Él es fragancia, para Él es un incienso maravilloso que sube y lo llena todo. Es lo que Él quiere. Esas son nuestras oraciones a Él. Pero aparte de esto, tenemos que ser, como dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6, porque esto a veces a nosotros se nos escapa un poquito, pero tenemos que entender que al otro lado de nuestra comunicación hay alguien que escucha. Nuestra comunicación no se acaba aquí en el techo. Nuestra comunicación no se acaba cuando hablamos en silencio y no sale de nuestra cabeza. No. Nuestra comunicación, hay alguien al otro lado que la está esperando y que la está escuchando. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, sea en oración, sea en petición, sea como sea, crea que le hay. Claro que nosotros creemos que existe Dios, pero cuando estamos orando somos conscientes de que, como con una línea telefónica, nosotros hablamos con alguien que al otro lado nos está escuchando, que nuestra oración no rebota, sube y baja y aquí se queda, sino que realmente a alguien le importa lo que nosotros tengamos que decir. Pequeños seres, como dicen Hebreos, menores que los ángeles, nosotros, a semejanza de Dios, pero sin poder y sin gloria, y Dios atiende cada una de nuestras oraciones. Eso es lo que nos dice este quinto sello, donde Dios está escuchando la oración de aquellas almas que ya han perdido su vida física, continúan con su vida espiritual y aún en el cielo están clamando, están orando. Padre, tú has visto como Abel debe pasarse sus años diciéndole: Padre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengarás mi muerte? ¿Hasta cuándo no harás justicia del pecado? Y así Esteban, y así nuestros hermanos que fueron
que fueron apedreados y que fueron mortificados y que fueron muertos. Así los profetas, que hasta el profeta Isaías fue aserrado por la mitad. Está allí clamando su alma: Padre, ¿hasta cuándo esta maldad que hay en este mundo? Pero esto lo veremos en la próxima predicación. Dios tiene un momento para cada cosa. Hoy nos interesa esta comunicación con Dios. Esta comunicación que nosotros, pues poco a poco nos vamos introduciendo cada vez más. Ya hemos introducido un culto de oración los miércoles para que la congregación juntos podamos orar, un culto muy, muy importante, donde estamos orando. El Señor nos está escuchando. Y referente a ese culto, hablaremos algo al final de la predicación, porque es importante que todos sepamos todas las cosas, según bíblicamente nos lo dice la Biblia. Pero primero entendemos el ministerio del Dios Padre, entendemos el ministerio de Dios Hijo y entendemos el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos, ¿a quién oramos? ¿A los ángeles? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Creador, de su boca Jesús, nos lo enseña. Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y he puesto Lucas porque todos conocemos el Padre Nuestro que está en Mateo, capítulo 6. Pero en Lucas nos da un detalle que es muy, muy importante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Jesús, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos a que mi vida me vaya bien. Enséñanos ¿a qué? A orar. Y las palabras de Jesús fueron las siguientes, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Todas nuestras oraciones van destinadas al Padre. Todas nuestras oraciones. En el Antiguo Testamento, todas las oraciones de los sacerdotes, todas las oraciones que están contempladas en todo el Antiguo Testamento, estaban destinadas a Jehová, a Dios. Todas. En el Nuevo Testamento, todas las que hay están destinadas a Dios Padre. En Efesios, en Colosenses, en Filipenses, en casi todas las cartas y en casi todos los evangelios hay oraciones destinadas todas a Dios Padre. Es la enseñanza que nos da la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Que no es santo nuestro Dios? Es 3 veces santo. ¿Cómo que santificado sea tu nombre? Lo que nos está exponiendo aquí es que su nombre sea santificado en nuestras vidas. Nosotros, llevando una vida santa, santificamos el nombre de Dios, porque si no, lo tomamos en vano. Si vivimos en pecado, nos acercamos a Él, le pedimos perdón y le oramos, pero a la vez estamos jugando con el pecado, el Señor, esa oración no le puede agradar. ¿Por qué? Porque no podemos santificar su nombre. Nosotros santificamos su nombre viviendo sanamente, viviendo en santidad. Porque nuestro Dios ya es santo. Él no hace falta que le digamos que sea santo, ya lo es. Él se hace santo en nosotros y en nuestra manera y en nuestra conducta y en nuestra manera de vivir es como santificamos el nombre de Dios. Por eso dice que esas almas murieron por el testimonio de ellas que tenían, el testimonio de santidad. Y así seguiríamos por todo el Padre Nuestro y tendríamos una gran enseñanza. No es la predicación de hoy. Hoy la predicación de hoy es que nuestras oraciones, Iglesia, las enfoquemos a Dios Padre. Esto es lo importante. Pero cuidado, en esta oración nunca estamos solos. Cuando usted, Isidro, se levanta y se pone a orar, nunca está solo.
Cuando tú, Dani, has presentado el culto y te has puesto a orar, no estás solo, ni usted, hermana Nelly, ni usted, Heidi, ni usted, hermano José, ni mi mujer, ni yo. Hay un espíritu en nosotros que se llama Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en la oración, porque somos tan torpes que delante de Dios ni nosotros sabemos orar. Vamos a leer lo que nos dice Romanos, capítulo 8 y versículo 26. Y de igual manera el Espíritu, y habla del Espíritu Santo, está en mayúsculas, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos pedir. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos cómo expresarle a Dios nuestra necesidad por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestro entorno, por nuestra salud, ahí el Espíritu está gimiendo. Pero la palabra indecibles son gemidos que no se pueden escuchar, no se pueden decir. Es un vocabulario del Espíritu Santo con el mismo Dios. Y le está diciendo, tu hijo necesita esto, tu hija necesita esto. Mira, su oración se basa en esto y te está ayudando en la oración y llevándosela al Padre. Esto es lo que nos enseña la Biblia, de nuestras oraciones. Pero hermanos, hoy quiero que aprendamos una cosa todavía más maravillosa que esto. Todavía más grande, que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que es que toda nuestra oración es mediante Jesucristo. Y mediante Jesucristo es cuando nosotros obtenemos la contestación del Padre. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 28 y versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mirad, chicos, yo solo puedo hacer algunas cosas, yo no puedo hacerlo todo. ¿Es lo que está diciendo ese versículo? Toda potestad. ¿Hay algo que se queda fuera de toda potestad? Todo el poder está en Jesús. Todo el poder. ¿Sabéis el poder del Padre cuando le dijo a la tierra, produzca seres vivientes? Y resulta que nació una vaca de la tierra, y un toro, y un elefante, y más adelante una serpiente, y allá otro animal, porque la tierra estaba obedeciendo esa voz tronante del Dios poderoso que decía, se produzca la tierra seres vivientes. Eso es el Todopoderoso, ¿verdad? Este es el poder que obtuvo Jesús, que ya lo tenía, pero ahora se lo había ganado como hombre. Ahora ya con su cuerpo glorificado tenía el poder que antes había tenido con el Padre en gloria, pero ahora como hombre había tenido este poder. Toda potestad me es dada en los cielos. Allí no hay nadie que se escape de lo que yo diga, ni en la tierra tampoco. Y entonces, lo primero que hace Jesús, nos da un regalo. Y antes de dar ese regalo, quiero que entiendan que ese regalo va antes del Espíritu Santo. Y es el regalo más poderoso que tiene un cristiano. Y ese regalo es más poderoso que la sangre de Cristo. Y no quiero desprestigiar la sangre de Cristo, quiero poner cada cosa en su lugar. La sangre de Cristo tiene todo el poder de hacernos nacer de nuevo. La sangre de Cristo tiene todo el poder de limpiar nuestros pecados. No hay otro líquido en todo el universo que pueda hacer eso. La sangre de Cristo nos presenta santos delante de Dios. La sangre de Cristo tiene muchísimo poder, pero Jesús nos dio un poder, hermanos, que tenemos que utilizarlo. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Ya lo habíamos utilizado ese versículo en otro estudio. Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo. Estamos hablando del Padre, del ministerio del Padre que coge al Hijo y lo exalta hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es Jesucristo. El máximo poder, lo máximo en este universo, en estos cielos, en esta espiritualidad y en esta carnalidad. No hay nada que supere el nombre de Jesús. Y ese nombre, ese Jesús, ¿qué hace por nosotros en la oración? Vamos a leer en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por ti. Padre, no solo el Espíritu Santo te está sacando la oración de dentro de ti, sino que allí, al lado del trono de la gracia, ¿os acordáis del versículo? Al lado del trono de la gracia, donde nosotros estamos orando, donde estas almas están clamando justicia, allí está el Cordero diciendo: Señor, hazle justicia. Señor, ayuda a los hijos de Heidi. Señor, ayuda a la operación de nuestra hermanita, de la Nelly. Señor, ayuda a la operación de Conchita. Señor, ayuda a esta iglesia. Mira lo que te piden. Y el mismo Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Habéis visto algo más poderoso que esto? Algo más poderoso que esto. Aún hay más. Pues nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, que además Él es el único que lo hace y el único que lo puede hacer. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios sentado en ese trono y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Imagínate qué cantidad de versículos que están acompañando tu oración al Señor para que esa oración sea contestada, para que nosotros no la digamos con toda la solemnidad que se merece, para que nosotros no la nombremos con todo el respeto que se merecen nuestras oraciones. Pero aún más, nos da su nombre de poder. Y nos dice en Juan capítulo 16 y versículo 23 y versículo 24. Mirad, chicos, les dice a sus discípulos: vosotros oráis al Padre. Sabéis que ahora el Espíritu intercede por vosotros, pero en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pero como todavía no es suficiente, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bíblicamente oramos al Padre mediante el Espíritu Santo, con el poder del nombre de Jesús. Por eso las oraciones las tenemos que terminar, y las terminamos en el nombre de Jesús, porque le estamos diciendo: Padre, yo por mi persona, todo lo que te he pedido no tengo derecho. Yo por mi persona, por quien soy, todo lo que yo te he pedido no puedo alcanzar. Pero hubo alguien que me dio su nombre, como si el mismo Jesús te lo estuviera pidiendo: Padre, mira mi necesidad, mira mi problema, mira mi enfermedad, mira la operación, mira mis niños. Padre, como si el mismo Jesús estuviera aquí, Él te lo pide, porque Él me dio su nombre para que yo lo utilice. Y entonces nuestra oración se convierte en una bomba atómica, que penetra, que rompe, que lo destroza todo, y que se cumplen los propósitos, porque tiene todo el poder del Padre,
del Espíritu y del Hijo. Esas son nuestras oraciones. Pero aún más, para que ustedes vean qué poder nos dio Jesús en darnos su nombre. Vamos a Juan, hemos dicho Juan 16, 23 y 24, pero vamos a leer Marcos 16, versículos 17 y 18. Vamos a leerlo, lo que el nombre de Jesús nos aporta a nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otro nombre en el universo. No hay otra forma en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En quién? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Yo no sé si ustedes tienen dudas de quién es Jesús. Espero que no, lo tienen muy claro. Pero vamos a leer un versículo en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 8. En las palabras de la boca de nuestro amado Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega. En el alfabeto griego es la primera y la última letra. En el alfabeto griego es la primera y la última letra. En el español sería la A y la Z. Yo soy la A y la Z, no hay nada más. Fuera de ahí no hay más letras. El principio y el fin. A Dios no lo creó nadie. Dios existe por sí mismo, por eso es Dios, por eso es el principio y es el fin. El que es y el que era y el que ha de venir. Y ahora dice unas palabras que son majestuosas. ¿Quién? El Todopoderoso. El Shaddai, el Todopoderoso. Ese es nuestro Jesús, el Todopoderoso. Tenemos que creerlo, tenemos que meterlo en nuestra cabezota dura e incrédula. Este es nuestro Jesús, el Todopoderoso. Y nos ha regalado, ¿qué nos ha regalado? Su nombre, el nombre del Todopoderoso, donde los demonios tiemblan, donde los enfermos sanan, donde todas esas clases de milagros ocurren, porque es el nombre de Jesús el que lo hace. En nuestra oración. Nada escapa al oído del Padre, nada. Él tiene ojos en todo lugar, Él tiene oído en todo lugar, porque Él es espíritu puro. Dios es espíritu y a Dios no lo ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él nos lo ha dado a conocer. Este Jesús, el que podemos ver, el que podemos tratar con Él, el que nos enseña, el que nos dio su Espíritu para que esté con nosotros, para que interceda por nosotros, para que nos ayude en todas las cosas, hermanos. Estas son las almas que estaban clamando allí en el trono de Dios. Y Dios les dijo, no os escucho, no me interesa. No, Dios les escuchó. Dios le interesaba, Dios les dijo, vuestra causa la tengo en mi corazón, tenéis que tener paciencia. Yo la cumpliré, pero tenéis que tener paciencia. A Dios no se le escapa nada. Cuando nosotros pedimos por nuestros hijos y cuando nosotros pedimos por nuestras enfermedades, como repito, por nuestra economía, a Dios no se le escapa nada. Nuestro Dios no es un Dios insensible. Nuestro Dios es un Dios muy sensible, que se pone en nuestro lugar y sabe las cosas que nos hacen falta. Y Él quiere darnos lo mejor de lo que tiene. Pero tenemos que pedir bien. Tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios.
El altar de incienso es el lugar donde llegan las oraciones de todos los santos, como he dicho, desde Adán hasta el último de ellos. De los últimos santos, el último, su oración llegará allí al trono, antes de que empiece el juicio del trono blanco. Y hay muchos tipos de oraciones, pero yo hoy les quiero mostrar 7 tipos de oraciones bíblicamente, que es muy importante que las sepamos. Muchos ya las conocemos, pero vamos a recordarlas, porque son oraciones que al Padre le gustan y que tenemos que utilizarlas. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 30 y versículo 27. La primera: bendice a tu hermano. Padre, te pido por mi hermana Heidi, te pido por mi hermana Nelly, te pido por mi hermano José. Bendícelo, Señor. Esa es la primera oración. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, Señor. Derrama de tu poder sobre esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que vivan en victoria plena las 24 horas del día, sabiendo que tu Espíritu Santo está con ellos y los acompañará hasta el fin de los tiempos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Estas tienen que ser oraciones nuestras por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hijos. Bendícelos, porque llegan al trono de Dios. El segundo es oraciones de adoración, cuando adoramos a Dios Padre y le decimos qué grande que es, cómo nos rescató, cómo nos salvó, qué milagro que hizo con Jesús y qué milagro hizo con nosotros. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10, cuando nosotros decimos a Dios: te adoramos, Padre, te adoramos por lo que eres, no por lo que nos das. Lo que tú nos das es porque eres un ser de sobreabundancia, y la sobreabundancia de Dios, todos son cosas buenas, porque las buenas cosas, ¿de dónde vienen? Del Padre de las luces. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? A un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Es el único de recibir nuestras oraciones de adoración y nuestra adoración, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero aquí lo que nos interesa es la palabra céntrica: adora a Dios. Y hay un tipo de oración que también la utilizamos, que es adorando a Dios. Por otra, tenemos Mateo 7 y versículo 7. Todo el mundo se lo conoce. Pedid y se os dará. Y se os dará. ¿Quién no pide? Señor, que tenga un buen día. Padre, que me vaya bien todo lo que tengo que hacer. Padre, que llegue la pensión el día que tiene que llegar, que no se equivoquen y la envíen al vecino. Padre, que el trabajo vaya bien. Gracias por dármelo. Cuida de mis hijos, cuida de la salud. 1000 peticiones que todos tenemos. Pedid y se os dará. Eso es otro tipo de oración. La otra, Génesis capítulo 18 y versículo 23. Esta es un poquito más específica. Esta todo lo hacemos porque todos intercedemos por alguien, pero hay personas que son intercesoras y hay personas que sí que tienen ese espíritu de intercesión. Abraham era uno, porque en un mundo de pecado, en un mundo de lascivias, de homosexualidad, y resulta que cuando Abraham, Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, y se le acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y todos sabemos la historia. Si hubieran 50, ¿destruirás a toda Sodoma? No, hombre, no. Si hay 50, no lo haré. Bueno, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 40. No, tampoco. Es que a lo mejor hay 30. No los destruiré por amor a esos 30. Mira, Señor, déjame hablar otra vez. Ten misericordia de mí. ¿Y si hubieran 10?
por amor a los 10 no los destruiré. Ni 10. Ni 10. Lot, su mujer la incrédula y sus 2 hijas. Para colmo no estaban ni casadas porque vivían en pleno pecado. Pero el justo era Lot. Ni 10. Pero Abraham intercedió delante de Dios. Y no dijo, sí, que caiga fuego, a todos, ni uno quiero allí. No, él intercedió, Señor, por amor a tu nombre, ¿lo vas a destruir a todos? Esa es la oración de la intercesión, esa es la oración intercesora, que es muy importante en la iglesia, cuando alguien tiene un problema, cuando se tiene que interceder por una situación, cuando se tiene que interceder por cualquier cosa. Es muy importante esa oración de intercesión. Amén. Otra es la de 1 de Timoteo 2:1. Esta casi toda la cumplimos casi todos los domingos. Casi todos los domingos, ¿qué hacemos? Damos gracias al Señor. Exhorto ante todo aquel que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Gracias, Padre, por esta iglesia que nos has dado. Gracias, Padre, por el coche que tengo. Gracias, Padre, por la casa donde vivo. Gracias, Padre, por la familia que me has puesto. Infinidad de cosas que tenemos que dar gracias. Dad gracias a Dios por todo. Job nos enseñaba una enseñanza todavía que iba más allá. ¿Daría gracias a Dios solo por lo bueno? No, también por lo malo. Daría gracias a Dios por todo lo que acontece. Amén. Así que esta quinta oración es la de dar gracias. La sexta es una oración que a todos nos gusta, porque a todos nos gusta cantar, ¿verdad? A todos nos gusta alabar al Señor. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13 y versículo 15, oraciones de alabanzas. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Parecería juego de niños, pero cuando tú le dices a Dios, Señor, es que tú me llenas, a Dios le gusta. Cuando tú le dices a Dios, Señor, es que mi vida sin ti no tiene sentido, a Dios le gusta. Dios le encanta escuchar esas cosas, porque para eso nos creó. Justo para eso nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza. Y con tanto amor que cuando nos desviamos nos envió a su Hijo para rescatarnos. Señor, sin tu dirección no sé qué haría mañana. A Dios le gustan esas oraciones. Dios espera escucharlas de nuestros labios porque somos sus hijos, que nos ama y lo amamos. La última, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10, una palabra que se la tienen que aprender: vindicación. Vindicación. La palabra vindicación significa hacer justicia. Padre, en esta situación donde el vecino me ha tirado un jarro de agua cuando pasaba por la calle y lo ha hecho con toda la maldad porque sabe que soy cristiano, hazme justicia, Padre. Eso es vindicación, no es venganza, no es pedir el mal para los demás, es que Dios haga la justicia que no tienes que hacerla tú por tus propias manos. No os toméis la justicia por vuestras manos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es celoso y Él es el que juzga como tiene que juzgar. No somos nosotros los que tenemos que tomarnos la justicia por nuestra forma de vivir o por nuestra actuación. Y clamaban a gran voz estas almas: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas
Y venga, es la palabra venga, venganza aquí es la palabra vindicación. Nuestra sangre en los que moran en la tierra. Esa venganza, esa vindicación no nos corresponde a nosotros, les corresponde a Dios. Señor, es que el hermano me ha pisado el juanete a propósito y me duele mucho. Te lo dejo en tus manos, tú sabrás lo que le pasa. Y a la otra semana llega el hermano cojo porque se había metido el pie no sé dónde. Y llegó la vindicación. No es el caso, ni queremos que sea ese caso, es un ejemplo tonto, pero de que es realidad. De que cuando la gente del mundo nos hace daño y pedimos vindicación, el Señor nos venga. El Señor nos venga. Porque para Él somos la niña de sus ojos y a nosotros nadie nos toca sin su permiso. El Todopoderoso, aquel que le dijo a las aguas, hagan los grandes monstruos marinos, y ahí tenemos la ballena azul, la más grande de los animales que ha existido en el planeta Tierra, más grande todavía que los dinosaurios, y todavía está viva, tan larga como 3 autobuses. Lo produjo el agua, porque Dios se lo ordenó. Imaginaros el poder, hermanos, a nuestro alcance, en la palma de tus manos, mejor dicho, en la punta de tu lengua. Ahí está el poder, ese pequeño miembro que puede matar o que puede dar vida. Así que hemos dicho, vamos a repetir, oración de bendición, oración de adoración, oración de petición, oración de intercesión, oración de acción de gracias, oración de alabanza y oraciones vindicativas de justicia. Pero cuando nos reunimos todos en la iglesia o cuando vamos a orar, ¿cómo tenemos que orar? Yo, hermanos, como pastor de esta iglesia, soy muy celoso de las cosas del Señor. Y yo pido mucha dirección de las cosas del Señor. A mí no me gusta que se haga nada fuera que no esté en la Biblia. Y dice Mateo capítulo 6 y versículo 6, tú, Isidro, cuando estás en casa, te dice así el versículo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eso es un tipo de oración que todos tenemos que hacer, que es nuestra oración privada al Señor. Pero ¿y cuando nos congregamos todos juntos? Y cuando estamos todos juntos, como tenemos que orar, pues la Biblia nos enseña 2 maneras de orar. Una, vamos a leerlo en Hechos capítulo 4 y versículo 24. Hechos 4, 24. Aquí la iglesia se juntó porque habían prendido a Juan y habían prendido a Pedro y habían prendido a Juan. Y los habían tenido en la cárcel y los habían soltado. Y entonces la iglesia pues levantó una oración, todos unánimes. Y ellos, habiendo oído lo que pasó, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué quiere decir? Que toda la congregación, que eran 5 o 6 mil, todos se pusieron a la vez a hablar la misma oración. No, que con un mismo espíritu estaban escuchando una oración de un hermano que nombró toda la oración que viene a continuación. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y seguimos, podemos seguir con la oración y seguimos la oración. Y todos unánimes acompañaron esa oración. Y eso es una forma de orar que no solo que es bíblica, sino que tiene que ser así.
en que un hermano levanta la oración y los demás callan, escuchan y acompañan el amén, porque si no lo pueden escuchar, no pueden acompañar el amén. Pero el mismo Jesús, ese Dios todopoderoso que nos regaló su nombre, nos enseñó otro tipo de oración en la congregación. Le pedí al Señor que me lo mostrara en la Biblia, porque yo no quiero estar en desorden. Yo quiero que hagamos las cosas ordenadamente. Yo quiero que hagamos las cosas como Dios quiere. Vamos a leer lo que nos dice Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 13. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? ¿A qué? A orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que lo está nombrando porque lo tiene al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos en un momento de la oración donde una persona está orando, lo que pasa que era un fariseo y esa oración no llegó a ningún lado porque oraba consigo mismo, pero vemos al otro rincón otra persona que estaba postrada, quizá estaba de rodillas, quizá estaba gimiendo delante del Señor: Señor, soy pecador, Señor. Y no era un desorden, sino que estaba permitido, en boca de Jesús está dicho. Entonces, hermanos, cuando nos reunamos el miércoles en oración, como dice nuestro hermano José, derramemos nuestro espíritu en oración. Cuando tengamos que orar libremente, oramos con toda la libertad, porque está permitido en la Biblia, porque Dios lo nombra, incluso Jesús lo está nombrando aquí. Luego, si fuéramos a Hechos de los Apóstoles, veríamos que se hizo un gran estruendo de la oración que hacían los hermanos, y ese estruendo no puede ser otra cosa que oración que había en ese momento, o incluso en otras lecturas de nuestros apóstoles acompaña también lo mismo. Pero yo me estoy refiriendo a que cuando tengamos esa oración libre, oramos libremente, sintámonos libres de orar delante del Señor. Mirar este publicano que derramaba su corazón delante de Dios. Pero cuando un hermano, estemos en la otro caso, que un hermano se para a orar porque José lo envía, porque yo lo envío, porque tiene el Espíritu Santo lo ha puesto en él y se pone en pie y se va a poner a orar, los demás tenemos que escuchar. Las dos cosas son lícitas, las dos cosas son buenas. Dice Primera de Corintios que hagámoslo todo decentemente y con orden. Hay momento para todo, dice la Biblia. Dice en Eclesiastés que hay un momento para cada cosa y cada cosa tiene su momento. Así que hagámoslo todo decentemente y en orden. Amén.